Bienvenidos al ciclo de análisis de, de la coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. Mi nombre es Jorge Ávila, soy profesor de economía, investigador y director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. El entrevistado en esta ocasión es Felipe de la Balse. El tema general es Argentina en el actual contexto internacional. Haremos hincapié en una cantidad de temas. eh, Seguramente habrá espacio para tocar estos temas que anunciamos, tales como las claves del apoyo de Estados Unidos al país. Me refiero a hechos recientes. La relación de Estados Unidos con China, que evidentemente está tensando el escenario internacional. El plan Trump para Medio Oriente. Y la deriva de América Latina, si va a la izquierda o a la derecha. Eh, si bien es muy conocido para nosotros, me voy a permitir eh, repasar los antecedentes de Felipe. Él es un hombre múltiple, es académico, es economista, es empresario, es un viajero, es un hombre del mundo y es también un reconocido especialista en temas internacionales. Y se diplomó con honores en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, que es uno de los mejores departamentos de política, de ciencias políticas y relaciones internacionales del mundo. Luego obtuvo una maestría en Public Affairs, que denominaríamos acá asuntos públicos, en la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton y realizó estudios de posgrado en economía en la Escuela de Economía de Londres. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y también académico de número en la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Por su parte, el entrevistador es Guillermo Laborda, que es ampliamente reconocido en el periodismo económico argentino. Willy se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo un máster en Economía en esta universidad nuestra. Durante 25 años fue secretario de redacción de Ámbito Financiero. En la actualidad es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre. Es productor del podcast Shot Financiero y también colabora con este Centro de Economía Aplicada. A continuación, Willy va a entrevistar a Felipe por espacio de 45 minutos, más o menos. Y luego Felipe va a contestar preguntas del público y la sesión va a terminar a las 5:15 de la tarde. Así que adelante, Guillermo. Bueno, Felipe, en primer lugar, un honor tenerte aquí en este espacio una vez más, un lujo, y vamos a escuchar seguramente tu presentación o tus respuestas con sumo agrado en un momento muy especial. Así que un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Felipe, la primera cuestión está relacionada con el mundo actual, que es muy cambiante, y la economía también. Es como que hay mucho, ¿no? Es difícil imaginarse lo que va a ser la economía internacional de acá a 3 o 5 años. ¿Cómo estás viendo eso? ¿O qué podés avisorar de lo que van a ser de acá a 3 años, tanto la política como la economía? Bien. Gracias, Willy, por la invitación. Es un placer estar contigo, con Jorge y con las personas que están escuchando. Obviamente, la pregunta más importante del momento para Argentina y para los argentinos es entender cómo va a ser la economía internacional en los próximos años. Cómo va a funcionar el comercio, cómo va a funcionar la inversión, cómo va a funcionar los movimientos de capitales, qué tipo de restricciones va a haber, qué tipo de eventos resultan de la crisis actual que estamos viviendo y del torbellino de cambios que están sucediendo. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes de lo que está sucediendo antes de entender lo que puede pasar, ¿cierto? Yo diría que hay dos cosas. Primero, de que la economía y la eficiencia se ha combinado con los temas de seguridad militar y de seguridad nacional, cosa que antes no era así. En otras palabras, hoy en día nadie pone una fábrica en un país sin pensar cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la seguridad, de la cadena de valor de la producción, de dónde va a exportar esos productos, si hay sanciones, si no hay sanciones, si hay restricciones a la exportación. Vivimos en un mundo donde la guerra fría económica es prevalente.
En eso es completamente diferente al mundo de hace 3 o 4 años. Hoy en día, prácticamente miremos lo que miremos, vivimos una guerra fría económica, fundamentalmente entre China y los Estados Unidos, pero que afecta a muchos otros países que también reaccionan con medidas, con sanciones, con restricciones, con promociones, con salvedades con respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer, con restricciones con respecto a los negocios que se pueden llevar adelante o que no se pueden llevar adelante. Muchas exportaciones están restringidas, hay sanciones muy grandes, no solamente a Rusia o a los países que están en conflictos como Irán, sino hay sanciones entre países que no se sancionaban antes. Ha sancionado a la India porque exporta, porque le compra petróleo a Rusia. Digamos, y en ese sentido los Estados Unidos, en vez de ponerle un arancel similar al que le pusieron a otros países asiáticos del 25% o 30%, le puso a la India un arancel del 50%, para darte un ejemplo. O se ha sancionado a Brasil, seguramente por su proximidad con el BRIC y su política con respecto a Rusia en el tema de la guerra de Rusia, su política con respecto a Gaza, y además de eso los temas de Bolsonaro y la relación de Bolsonaro con Trump. En otras palabras, se están creando una serie de relaciones y de combinaciones que antes no existían y que son permanentes ahora. Vivimos realmente un clima de guerra fría económica, como no hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido el mundo actual es muy diferente del que conocíamos antes. Ahora, ¿qué significa eso sobre el futuro? Bueno, yo creo que las cosas más importantes son seguramente dos o tres. Primero, que vamos a un mundo diferente al que conocíamos antes, el multilateralismo. El hecho de que hubiera reglas generales y que esas reglas fueran aceptadas por muchos países, no por todos, pero por muchos, se está reduciendo, se está achicando y está siendo reemplazado por relaciones de poder en los temas económicos. Hoy en día estamos volviendo a un mundo mucho más parecido al siglo XIX que al periodo post-1947. ¿Por qué digo 47? Porque fue la conferencia de La Habana, el comienzo del GATT, y el 45 Bretton Woods. Ese mundo de coordinación, de cooperación, de liberalismo gradual se está terminando y está siendo reemplazado por un mundo que se parece mucho más al mundo que caracterizó la economía mundial entre 1850 y 1930. Un mundo de esferas de influencia, un mundo donde los capitales británicos tenían preferencias en las zonas donde los británicos comerciaban, donde había preferencias comerciales y preferencias financieras. Lo mismo pasaba con los franceses en la zona franco, o los alemanes en la zona Deutschmark, o los americanos en el Caribe y en la zona de ellos. En otras palabras, un mundo donde había bloques y esferas económicas, donde existía libre comercio, pero estaba regulado por las preferencias de una potencia. El poder era muy importante, ya no eran las reglas del OMC o del comercio internacional, sino las relaciones de poder que determinaban si uno podía o no podía comerciar, qué arancel pedía, si había acceso al mercado, si no había acceso al mercado, etc. Entonces, estamos volviendo a ese mundo. Ahora, una de las preguntas claves es si estamos volviendo a ese mundo. Yo creo que si miramos un poco la historia de los últimos 250 años, ha habido tres grandes periodos, o casi cuatro periodos con este de ahora, de economía internacional. El primero de 1850 a 1930. La economía mundial se liberaliza, pero se liberaliza bajo el imperio de esferas de influencia, de zonas de poder político de los principales países, como dije, los ingleses con los británicos, con las colonias británicas y los países bajo su influencia, los franceses que son la zona franco, etcétera, etcétera. Ese periodo se termina en 1930 y vamos a un sistema de política nuevamente donde predomina la política, predominan las esferas de influencia, pero ya no es abierto, es cerrado. ¿Resultado de qué? De la Gran Depresión y de la guerra. En otras palabras, el proceso de 1930 a 1947 o 1950, cuando se vuelve a abrir la economía mundial, no es un proceso diferente al que existió entre 1850 y 1930. Simplemente en 1850 y 1930 había preferencias y zonas preferenciales en un marco de una economía global que tendía a la liberalización financiera y comercial. A partir del 30 siguen las esferas de influencia políticas, pero sin liberalización, ni comercial ni financiera, resultado de la depresión y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa después? Con Bretton Woods se crea una nueva tendencia a la liberalización, gradual pero importante, que en cierta forma es rota en el 71 cuando Nixon devalúa el dólar con respecto al oro. Los americanos dejan de lado a Bretton Woods y la regla de que el dólar era convertible al oro, devalúan el oro y crean un sistema independiente, digamos, pero
a pesar de que rompen el sistema monetario internacional, simultáneamente hacen un esfuerzo muy grande para que se reduzcan los controles de capitales a partir de la década del 70. Y eso nos lleva a partir de los mediados de los 80 y fines del 80 a la gran globalización, que es la globalización de Davos, del consenso de Washington, de la incorporación de la firma de la Ronda Uruguay, de la incorporación de China en la economía mundial de una forma plena. Y tenemos un periodo de 30 años, digamos, entre 1990, si quieren, 1985 y 2015, de plena globalización. Bueno, ese periodo de plena globalización se termina. Se termina porque el creador de ese sistema decidió que no le conviene, que no le funciona ni militarmente ni económicamente. A los Estados Unidos un sistema de esas características, lo único que hizo desde el punto de vista norteamericano actual, que es un punto de vista relativamente nacionalista, es fortalecer la posición de China, debilitar la posición de los Estados Unidos, hacer que los Estados Unidos paguen por la defensa de sus aliados, cuando los Estados Unidos lo que quisieran es proteger a sus aliados, pero que los aliados paguen una cuota parte importante de su defensa. Y lo mismo con el tema de comercio, de que las relaciones comerciales reflejen realmente los intereses de los Estados Unidos de un comercio libre, pero también justo, y no solamente un comercio libre que era libre para los Estados Unidos y para los países occidentales, pero no era libre para China. China vivió del subsidio, de la promoción, del crédito fiscal, de la promoción industrial, de las políticas industriales durante los últimos 30 años y creó un shock en la economía mundial extraordinario, del cual ahora estamos viendo las consecuencias. Y una de las consecuencias es el cerramiento y el nacionalismo de los Estados Unidos y la reacción de los Estados Unidos y lo que estamos viendo en este momento. Así que esta es un poco la película de lo que ha pasado en los últimos 200 años, todo contado en 7 minutos y medio, pero he intentado resumir lo que ha pasado para entender dónde estamos parados y dónde estamos no es tan diferente a lo que tuvimos entre 1850 y 1930. Entonces, quizás tengamos en ese periodo que buscar las enseñanzas, como hizo Argentina entre 1850 y 1930, para funcionar en un mundo que era liberalizante, pero que tenía esferas de influencia, zonas preferenciales y mucha relación entre la política y la economía y el comercio. Y Felipe, vos hiciste referencia obviamente a lo que es eh, la posición dominante hoy, no solo de Estados Unidos, sino también de China. Y Argentina está, digamos, fue en los últimos años, hasta te diría, un escenario de esa puja, primero como actor principal China y ahora apareciendo como actor principal los Estados Unidos. Seguro a todos los que Claro. nos están escuchando y viendo, les va a interesar tu visión de algo que a mi juicio me pareció histórico, que es la reciente asistencia de Estados Unidos a la Argentina, histórico a nivel hasta internacional, ¿no? Porque hubo pocos casos en el pasado de lo que hizo Estados Unidos con Argentina. Sí, es muy cierto. Bueno, yo creo que hay que verlo en dos perspectivas. Primero, cuando los Estados Unidos deciden de que tienen un competidor de escala importante mundial como es China, deciden cambiar su política comercial y su política de defensa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hacen un pivot, tratan de darle más importancia a los temas asiáticos y al conflicto con China que a los temas que tenían en Europa, en Medio Oriente o en otros lados. Pero hacen una excepción a esa regla. La excepción es América Latina y América del Sur. Los Estados Unidos se han vivido un periodo de gran negligencia en los últimos 20, 30 años con respecto a América del Sur y América Latina. No les importó mucho que los chinos crearan una estación espacial en Neuquén en el año 1914, hace 11 años. No les importaba mucho de que los chinos coparan una parte muy importante del comercio internacional de Brasil, porque les parecía que China no era una amenaza. China, al contrario, era vista como un negocio por las multinacionales norteamericanas por mucho tiempo. Fue realmente una fuente muy importante, una expectativa muy grande de que China se iba no solamente a liberalizar económicamente, participar de la economía mundial, pero que simultáneamente China, que era una gran fuente de ganancias para las empresas multinacionales, se iba gradualmente políticamente a liberalizar. Bueno, y eso no sucedió. China continuó su camino económico de fortaleza, pero no se liberalizó, se endureció políticamente. Se volvió más autoritaria, más totalitaria, más concentrada. Fíjate que antes gobernaba el Partido Comunista, ahora gobierna el Partido Comunista, pero además gobierna un hombre el Partido Comunista. Antes era un gobierno de Politburó, era un gobierno compartido, donde había un líder, pero había 7 líderes más que compartían el poder. Hoy en día ya eso no sucede.
Estamos en una situación muy similar a la de Stalin en la década del 30 y del 40 y del 50. Un partido único, un líder único, ¿no? Entonces, China desde el año 2012 en adelante se endurece políticamente, pero mantiene su proyecto económico, lo fortalece, pone muchísima plata en todo lo que es tecnología y comienza a competir con los Estados Unidos ya directamente cabeza a cabeza, en lo militar, en lo tecnológico, en lo económico, en lo comercial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en América Latina en ese periodo de los últimos 15 años? ¿Cuánto le exporta Brasil a China y cuánto le exporta a los Estados Unidos? Para tomar un ejemplo, le exporta a China 100.000 millones de dólares por año y a los Estados Unidos 35.000. Tiene un superávit comercial con China de 30.000 millones de dólares Brasil. Bueno, entonces, todo esto pasó gradualmente, lentamente. Lo mismo pasó con Chile, lo mismo pasó con Perú. No ha pasado lo mismo con Argentina, porque Argentina no tiene superávit con China. Es el único país de América del Sur que tiene déficit. Y podemos después conversar por qué es eso y cómo está estructurado ese déficit. Pero fundamentalmente, los Estados Unidos dejaron el paso para que China interviniera en América del Sur sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de sospecha, hasta yo diría hace 3, 4 años. Y ahora han tomado el punto de vista de que tienen que recuperar el control, la primacía el liderazgo, si vos querés, de América del Sur y de América Latina. Y la única forma de recuperar el liderazgo es hacer las cosas que han comenzado a hacer. Primero, ¿qué hicieron? Cerraron la frontera con México para impedir el tráfico ilegal de inmigrantes. En la presidencia de Biden, en el último mes del año, en el año de octubre del año 24, durante los meses del año 24, entraban 200.000 inmigrantes ilegales de México a los Estados Unidos por mes. Desde el mes de febrero hasta ahora, la cantidad de inmigrantes ilegales que entran por mes son 2.000, de 200.000 a 2.000. Entonces, sellaron la frontera con México. Primera política importante. La segunda, recuperaron el control del Canal de Panamá. Hicieron que una compañía italiana asociada a un gran inversor americano, a BlackRock, comprara los dos grandes puertos que están en Panamá, Balboa y Colón, que son el puerto de entrada y de salida, para recuperar el control de esos puertos y comprárselo a una compañía china que le había sido la dueña por los últimos 15 años. Entonces, segundo movimiento importante. El tercer movimiento es obviamente el apoyo a los países que ellos consideren que son friendly o amistosos, que son muy pocos, porque los Estados Unidos, como han estado muy poco interesados en América del Sur y América Latina en los últimos 15 años, han perdido muchísimo los contactos y el interés, el flujo de comercio, las relaciones diplomáticas, se han empobrecido. Entonces, la cantidad de amigos son pocas, tienen problemas, yo diría casi por muchos lados, no solamente con Cuba o con Nicaragua, pero con Venezuela, con Colombia y con otros países, mismo con Brasil, que ha sido tradicionalmente un gran aliado de los Estados Unidos, pero con el cual tienen el problema de que Brasil se está jugando a los BRICS, se está jugando a la carta china, por razones obvias. Si exporta 100.000 millones de dólares y importa 65.000 y tiene un superávit comercial de 35.000 millones de dólares con China nada más. Obviamente las presiones sobre la clase dirigente brasileña para traer una relación privilegiada con China son inmensas. Inmensas. Bueno, ¿qué es lo que los Estados Unidos deciden y que ahora se nota claramente con la política de Trump? Recuperar su predominio y su liderazgo en América Latina. ¿Cuál es el país que está más cerca de los Estados Unidos en este momento en América Latina? Argentina. Que es una democracia. Mm. Que es una democracia que tiene un gobierno que no es de izquierda, que no los critica abiertamente, que más bien los acompaña diplomáticamente en un montón de cosas. ¿Cuál es? Argentina. Entonces, Argentina, por falacia de los demás y por lo que ha sucedido en el resto de América Latina y América del Sur, se ha vuelto el socio privilegiado de los Estados Unidos en América Latina, como lo fue Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. El único país que fue a la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos fue Brasil, los demás no participaron. Brasil mandó 30.000 hombres a Sicilia, sur de Italia, o 25.000. A la famosa batalla de Monte Cassino tuvo un montón de muertos. Entonces, el aliado privilegiado de los Estados Unidos durante mucho tiempo, a pesar de los idas y venidas, fue Brasil, secundariamente Colombia, pero fundamentalmente Brasil. Bueno, ese rol en este momento le ha caído a la Argentina. Le ha caído no por un esfuerzo argentino particular, si bien las políticas del presidente Milei han sido obviamente muy favorables porque han indicado una voluntad muy positiva con respecto a los norteamericanos, sino porque los americanos desesperadamente necesitan volver a reorganizarse en la región. Y para eso necesitan amigos sólidos que les sirvan de trampolín, que les sirvan de ariete, que les sirvan de puente
para poder indicar de que pueden llevar a la práctica políticas prácticas, concretas y fructíferas para la región. No, no es todo pipiripí o retórica. ¿Qué puedo hacer? Si tengo amigos en la región, ¿qué hago por ellos? Les doy comercio, los apoyo financieramente, los ayudo a rearmarse, les hago inversiones del sector privado. Bueno, ¿cuáles son los elementos claves que pueden hacer que los Estados Unidos se vuelvan atractivos para los países de América del Sur y de América Latina? Bueno, y eso es lo que está en juego en este momento. Y por eso la relación tan particularmente cercana entre los Estados Unidos y Argentina en este momento es una circunstancia histórica muy particular, muy única, que no ha sucedido en los últimos 100 años. Más bien Argentina era un país que tenía buena relación con los Estados Unidos, pero a menudo tuvo problemas, sobre todo en el 43, cuando fuimos pro-alemanes con un golpe militar en junio del 43, y en el 47, donde fuimos el único país de los 22 invitados que rechazamos el GATT. El único. La primera decisión del GATT fue no incluir la agricultura. Dense en cuenta de lo que sucedió, de magnitud de la burrada argentina, ¿no es cierto? Por razones muy simples, pues yo le pregunté a quien era ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el Tuco Paz, que era muy buena persona, por qué el general Perón había rechazado la incorporación de Argentina al GATT en el 47. Fueron 22 países a La Habana. El único que rechazó por razones ideológicas el GATT fue Argentina. Todos los demás, Francia, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, varios países sudamericanos, Colombia, Perú, todos aceptaron. Argentina rechazó. Yo quedé siempre con la duda por qué se hizo esto, y la razón fue muy simple. El general estaba absolutamente convencido, y sus asesores, de que íbamos en un periodo de 6 meses, un año, a la Tercera Guerra Mundial. Y como íbamos a la Tercera Guerra Mundial, no había que darte cuenta el error de juicio que cometieron. ¿No? Pero Sí. estaban militarmente convencidos de que, de que el mundo iba a una Tercera Guerra Mundial y que por lo tanto Argentina no tenía que jugarse. Cuando en realidad lo prudente hubiera sido firmar el GATT y después ver lo que pasaba. Bueno, Porque la primera decisión que tomó el GATT, la primera ronda del GATT, que fue en el 48, en Nancy, en Francia, la primera y única decisión de la primera ronda del GATT fue excluir la agricultura y los alimentos de la negociación mundial de liberalización comercial. En otras palabras, lo que hemos sufrido durante 60, 70 años es el resultado de una decisión que tomamos en el 47 equivocada, que nos llevó a que el sistema internacional excluyera nuestros productos de la liberalización comercial internacional. Y se hizo al por revés. razones totalmente erróneas. Bueno, pero ¿por qué menciono esto? La relación entre los Estados Unidos y Argentina ha tenido momentos positivos y momentos no tan positivos. Un momento no positivo fue el 43, otro momento no positivo fue la campaña política de Perón en el 45, Braden o Perón. Claro, el Partido Justicialista, el partido que en ese momento lideraba el presidente Perón, el futuro presidente Perón, el general Perón, le llevaba 2, 3 puntos de ventaja a la oposición, que eran los radicales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, todo el resto. Con esa campaña, Braden o Perón, levantaron el nacionalismo y consiguieron los 2 puntos de diferencia para ganar la elección. La ganaron, pero la ganaron al costo de transformar a Argentina en un enemigo de los Estados Unidos, que desgraciadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en la primera potencia mundial. El timing no fue muy bueno. La ventaja política interna fue muy buena, fue muy exitosa. Ganaron la elección, pero el costo político de largo plazo para la política exterior fue alto, porque si bien se ganó la elección, se pagó un costo en términos de enemistad y de tensión y de resentimiento con los Estados Unidos que nos ha costado un montón en los últimos 40, Y, 50 años. y podemos inferir entonces, Felipe, que eh, en esa época el argentino era anti-Estados Unidos y al revés, a la luz de lo que pasó en las últimas No, elecciones, ahora, hoy, el no. argentino es Argentina, pro-Estados Unidos. el pueblo argentino no era antinorteamericano. Los que eran antinorteamericanos eran la clase alta argentina, Ok. fundamentalmente los dueños de los campos que competían con la agricultura americana. En otras palabras, la sociedad rural, los dueños de las grandes propiedades terratenientes eran casi todos muy antinorteamericanos porque competían, vendían el mismo maíz, la misma carne, los mismos productos que los norteamericanos. Pero el público medio argentino, que eran inmigrantes en su mayoría o hijos de inmigrantes, no era antinorteamericano. Se Ah, transformó en antiamericano en esa elección por el Braden Perón. Ellos son nosotros. El problema es que el nosotros estaba muy bien, ellos son nosotros. El problema es que el ellos se transformaron en la primera potencia mundial. Esa fue la mala suerte de la elección del enemigo.
Increíble. Entonces, yo diría que ahora se presenta una oportunidad histórica única para Argentina, que por razones que no son producto de la habilidad argentina o de la sagacidad de nuestra clase dirigente, se nos presenta la oportunidad de desarrollar una relación intensa y quizás profunda con los Estados Unidos, si es que sabemos manejarlo, para darle contenido comercial, económico, inversor, militar, etc. Hay que darle contenido a la relación, pero se nos brinda una oportunidad que no hemos tenido en 100 años y que es muy importante. ¿Ves digamos, la Argentina tiene que, y me gustaría ver tu opinión, si ves a futuro que Argentina o el gobierno actual va a saber navegar entre esas aguas de elegir entre China y Estados Unidos? Bueno, es que en realidad no se trata, yo creo que la elección son los Estados Unidos y China es un Sí. remanente importante porque los Estados Unidos siguen teniendo una relación con China, el mundo entero sigue teniendo una relación con China. Lo que se trata respecto a los Estados Unidos es no cruzar las líneas rojas de los Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad y lo militar. Que vos le portés arroz a China, o le portés No pasa soja nada. a China, no, no es un tema relevante. Sí, si le compras aviones de caza, o le otorgas un puerto en concesión en la Patagonia, o le das bases satelitales adicionales a las que ya tienen. No te acordás, el tema es un tema de seguridad entre Estados Unidos y China, no es un tema de comercio de Comercial. zapatos o de textiles, ¿no es cierto?, de inversiones en una represa. Eso es secundario. Entonces, Argentina tiene un campo de juego bastante importante con China, a condición de que sea honesta y transparente con China y le diga, mira, hasta acá voy, estos son mis límites son mi relación privilegiada con los Estados Unidos, y si simultáneamente finalmente decide cómo obtener la mayor parte de los beneficios posibles, obtener de la relación con los Estados Unidos, cosa que en el pasado nunca supo ser, en lo comercial, en lo financiero, en las inversiones. Lo único que se aproxima a lo actual fue la relación de Frondizi en 1959 con el presidente Kennedy. Hay un momento que duró un año y medio hasta que Frondizi cometió el gravísimo error de invitar en secreto al Che Guevara a Buenos Aires. Bueno, sí, digamos, fue el momento donde vinieron las compañías petroleras, todas las compañías de automóviles americanos, la Dow Chemical, los supermercados, vinieron muchísimas inversiones extranjeras norteamericanas a Argentina en un periodo de 2 años, 3 años, y hubo un boom, no sé si ustedes recuerdan, no recuerdan porque eran muy jóvenes o quizás no habían nacido, pero hubo un boom en la bolsa de valores donde se colocaron, hubo como 150 IPOs en un periodo de 2 años, de nuevas ofertas públicas de compañías, entre el 58 y el 60, de compañías que se colocaban en bolsa, nuevas, ¿no? Ese boom que hubo tuvo un gran apoyo de los Estados Unidos. Vino Kennedy de visita, vino Jackie Kennedy, fueron a Córdoba, se quedaron en lo del ministro de Relaciones Exteriores, que era el señor Cárcano. Argentina recibió armamento en ese momento importante, recibió el apoyo para hacer Somisa, que se lo habían dado los brasileños 12 años antes, en la industrialización pesada de Brasil. Argentina había perdido el tren, recibimos el financiamiento del Exim Bank para poder hacer la primera gran acería, así que hubo un momento que duró muy poco, duró un año y medio o dos, de un gran acercamiento entre los Estados Unidos y Argentina. ¿Y por qué fue eso? Porque los Estados Unidos estaban muy asustados con Cuba y lanzaron lo que se llamó la Alianza para el Progreso. Y Argentina era un país clave nuevamente. Argentina era un país que no era comunista, que quería la libertad, que quería la democracia y que estaba dispuesto a promover el capitalismo. Y en ese momento los americanos se jugaron por Argentina. Los argentinos desgraciadamente cometieron el error, el presidente Frondizi cometió el error de recibirlo a escondidas. Si lo hubiera recibido públicamente, como ministro de gobierno del presidente Castro, hubiera sido otra cosa. Lo recibió a escondidas al Che Guevara. Y eso produjo una conmoción en los militares argentinos y en los departamentos de Estado norteamericanos. Bueno, pero lo que voy es que existe hoy en día una oportunidad mayor que la que existió en el 58 y 59. Los Estados Unidos tienen una necesidad propia de ellos de restablecer su liderazgo, su primacía y su rol en América del Sur y América Latina que han perdido en los últimos 15 años, no porque se la sacaron, por negligencia, porque los chinos comercian más, porque los chinos hablan más, porque invierten más, porque financian más universidades, financian páginas de diarios, en muchos diarios, Sí, un sí, montón de tal cosas que cual. los norteamericanos no hacen, ¿no? Entonces, ante eso que está sucediendo no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina, los americanos deciden ahora que quieren recuperar el espacio perdido.
Y el país que está a la cabeza de su recuperación es Argentina. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar eso al máximo, al máximo. Y no Eso no será, quiere decir, perdón, ¿no será, perdón, Felipe, esto, de postura de Estados Unidos, una postura exclusiva del Partido Republicano? ¿O pensás que no, también en un eventual Partido Demócrata mantendría la actual postura? no, yo creo que cambiarían quizás las formas, pero no la sustancia. Ok, Totalmente. Es un tema. Los Estados Unidos quieren recuperar América Latina, lo perdieron. Pensate lo que era que pasaban 200.000 personas ilegales de México a los Estados Unidos todos los meses. ¿Qué control tenés vos de un continente y de relaciones bilaterales con otros países cuando uno de esos países, que es tu vecino, deja pasar 200.000 personas por mes ilegales? No, bueno, ¿no es cierto? O cuando el Canal de Panamá, que es el principal lugar de tránsito del Pacífico al Atlántico, está controlado por dos puertos chinos. Entonces ya han demostrado en cosas concretas. Ahora hay mucha presión sobre Venezuela, como vos habrás visto, una demostración de fuerza tratando de en cierta forma, de aminanar o de producir un temor en el régimen, de ver si lo sueltan a Maduro y si cambia el régimen de alguna forma pacíficamente, sin actos de violencia. No sé si va a funcionar o no, pero es obvio que estamos ante una presión muy fuerte de los Estados Unidos, tanto en Venezuela como en Colombia. En el caso de Colombia, porque Colombia, el presidente de Colombia fue a los Estados Unidos hace 2 meses a la reunión de las Naciones Unidas a fin de septiembre y dijo públicamente en una plaza en los Estados Unidos que el gobierno, que los militares no tenían que obedecerle al presidente de los Estados Unidos porque sus actividades eran ilegales. Eso dijo Petro. De ahí resultó el ataque de Trump a Petro. mm, Petro también le falta un poco de sentido común. Lula no hace sí, eso. Señor Boric no no, hace eso. Son gente de izquierda inteligente, racional. ¿No? Pero Petro es un populista, yo diría, de otro nivel, ¿no es cierto? Cuando no hablemos de Venezuela, pues eso ya no es populismo, eso es una mm, dictadura dura, no blanda, ¿no es cierto? Pero así que yo creo que tenemos que ver el acercamiento a Argentina no como un tema argentino, sino como un tema regional, del cual Argentina puede beneficiarse por circunstancias muy particulares, que es la llegada de Milei al poder, el hecho de que él se acercó a los Estados Unidos antes que todo esto se amalgamara, se creara, el hecho de que ahora existe la oportunidad. El tema es aprovecharlo. mm. ¿Y cómo lo aprovechamos? Bueno, comercialmente, con inversiones, con compra de armamento a precios baratos, pero que nos permitan reorganizar nuestras Fuerzas Armadas, con inversiones del sector privado importantes de los norteamericanos en Argentina, con más comercio, con más acceso al comercio. Con los Estados Unidos no tenemos déficit comercial. Tenemos déficit comercial con China, pero no con los Estados Unidos, y muy grande con China, y estructural. De hace 12 años que todos los años tenemos un déficit de 6.000 millones de dólares con China. La gente dice que China es nuestro principal cliente comercial. No, nosotros somos el principal cliente comercial de los chinos, no ellos de nosotros. Ellos nos exportan a nosotros 12.000 millones de dólares por año todos los años. Y ha habido 5 embajadores en los últimos 15 años que han ido a China prometiendo cerrar el déficit y ninguno lo pudo hacer. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué gente inteligente como la que fueron, pues varios de ellos son gente muy competente, no pudieron cerrar el déficit y Argentina permanentemente tiene un déficit estructural con China, del orden de 6.000 millones de dólares? En otras palabras, nos importan equipos electrónicos, maquinaria eléctrica, automóviles, motocicletas, computadoras, etcétera, y nosotros les exportamos muy poco, porque si bien se habla mucho de la soja y China, los chinos no compran aceite y harina, los chinos compran pellets de soja. ¿Y Argentina qué produce? Aceite y harina, no pellets. Los grandes productores de pellets de soja son los brasileños, los paraguayos y los uruguayos. Nosotros producimos muy pocos pellets, producimos mucho aceite y harina que tiene más valor agregado, pero que los chinos no importan porque lo han reemplazado con fábricas propias en los últimos 10, 15 años. Entonces, como se habla de la dependencia de la soja de China, no corresponde a los hechos. En los hechos, de los 6.000 millones que exportamos a China, quizás 2.000, 2.500 millones son soja, nada más. En otras palabras, estamos hablando de 3, 4 millones de toneladas, 5 millones de toneladas de soja, nada. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que explica este déficit estructural permanente con China? El swap. ¿Qué es el swap? El swap es el financiamiento comercial del déficit estructural que tiene Argentina con China. Permanente. Entonces, China no es nuestro mejor cliente. Nuestro mejor cliente sigue siendo Brasil, le exportamos mucho más a Brasil que a China.
Le exportamos casi lo mismo a Estados Unidos y a Chile que lo que le exportamos a China, casi lo mismo. Y en el actual contexto, Felipe, que hacías referencia y sobre todo la importancia del comercio, cada vez más creciente, Ujú. ¿tiene sentido que Argentina esté en el Mercosur? Bueno, el tema es, yo creo que acá hay dos sentimientos, tengo dos sentimientos encontrados. Por un lado, el Mercosur no ha funcionado demasiado bien, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque la economía china, argentina y la economía brasileña no se han integrado. Vos pensás en Europa, ¿qué porcentaje del comercio de los europeos es intraeuropeo? 70%. En otras palabras, un italiano de lo que exporta o un belga de lo que exporta, 70% va a otros países de Europa. ¿Qué porcentaje del comercio intrarregional entre los miembros del Mercosur es el porcentaje que corresponde al Mercosur, comparado al porcentaje total? 15%. Claro. Date la cuenta de la magnitud de la diferencia. Mientras que el comercio regional acá es nada más que el 15%, así que Brasil es un cliente importante, pero secundario pues, en cierta forma, en Europa es 70% del comercio regional. Entonces, el Mercosur no ha funcionado como polo de atracción de comercio y de generación de comercio regional. Y tampoco funcionó como plataforma de exportación para negociar acuerdos con el exterior. Prácticamente no hemos negociado prácticamente nada. Lo único importante que hemos negociado, que todavía no está cerrado, que ojalá lo cerremos, es el acuerdo con la Unión Europea, que vos conocés, Willy. Mm, ¿No es cierto? Lo único importante, las demás cosas, en 30 años los chilenos firmaron, creo que 32 acuerdos de libre comercio y nosotros no firmamos ninguno con Brasil. Brasil no quiso negociar para afuera y tampoco quiso abrir su mercado. Y nosotros tampoco el nuestro hacia ellos. Es recíproco esto. ¿No? Entonces, comerciamos muy poco. Entonces, ¿cómo se arregla el Mercosur? Se arregla transformándolo en una zona de libre comercio. En otras palabras, incentivando el comercio dentro de la región, volviendo a abrir el comercio, sacar las barreras no arancelarias que son numerosas, incentivando a los brasileños que abran más su mercado y abriendo nosotros más nuestro mercado hacia de ellos, y simultáneamente poniéndonos a negociar con el resto del mundo que los brasileños no quieren hacer. No están interesados en abrir su economía, quizás cambien. Por el momento no lo han estado durante los últimos 30 años. Ojalá que cambien. Entonces, yo sí. creo que el Mercosur tiene, por un lado, estas flaquezas que acabo de mencionar. Por otro lado, en un mundo que se vuelve sin reglas, sin normas, donde lo que prevalece en el comercio y en la economía es el poder, no solamente la economía, es obviamente importante tener relación con los vecinos. Digamos, hay dos cosas acá. Por un lado, Mm. sería muy importante que en los próximos 10, 20 años tengamos muy buenas relaciones con nuestros vecinos comerciales, económicas, etcétera, porque el mundo se va a volver más hosco, más difícil. Simultáneamente lo que hemos tenido no ha funcionado, tiene que ser cambiado, obviamente, y profundamente. Entonces, ¿cómo cumplir con estas dos cosas? Yo no estoy muy seguro todavía de cuál es el mejor camino para hacerlo. Pero creo que una zona de libre comercio, bien negociada y aceptada por Brasil, podría ser el camino que nos permita cumplir con ambos objetivos, si es que se hace con buena voluntad y con franqueza y con voluntad de integración entre los países, ¿no es cierto? Mm. Felipe, ¿cómo viste un capítulo importante en todo lo que es relaciones internacionales, que es Medio Oriente, el reciente acuerdo que logró Trump y sobre todo un tema puntual que me, me- me preocupa también sobre el creciente, o si lo ves, si existe, el creciente antisemitismo que hay? Bueno, yo diría que son temas relacionados, pero no lo mismo. En el Medio Oriente lo que ha habido es un cambio muy importante de las circunstancias fundamentales geopolíticas. El principal jugador, que era Irán, ha sido profundamente debilitado en su posicionamiento. Primero, perdió su aliado tradicional, que era Siria, la Siria del señor Assad, que era el principal aliado internacional de Irán. Lo perdió porque cayó ese gobierno, ¿no es cierto? Y fue reemplazado por un gobierno que no es pro-iraní. Segundo, porque sus tres proxies militares, que eran el Hezbollah en el Líbano, el Hamas en la zona de Gaza y en Israel, y los Houthis en Yemen, esos tres grupos han sido fuertemente golpeados por los Estados Unidos y por Israel y están muy debilitados. Entonces, en lo fundamental, el régimen está completamente a la retirada, digamos. Están desesperados, están concentrados en la represión doméstica. La represión doméstica dentro de Irán ha crecido enormemente en los últimos 6 meses. Claro, porque el régimen es un régimen autoritario, dictatorial y clerical, además. Pero
Las circunstancias fundamentales es que en el Medio Oriente el potencial que tenía Irán para ser la fuerza más importante del Medio Oriente en competición con Arabia Saudita, pero con más fuerza que Arabia Saudita, ha sido decapitado, por ahora. Ahora, ¿es para siempre esto? No, nada es para siempre en el Medio Oriente. Todo es temporario si no se mantiene, si no se crea un acuerdo de paz de largo plazo que tenga sustento y que sea aceptado por todas las partes. Y obviamente eso no es fácil de realizar porque el régimen iraní no quiere cambiar, seguramente va a volver a lanzarse a la creación de una bomba atómica, digamos, no importa que le hayan destruido un laboratorio, que le hayan destruido una planta de producción de productos radioactivos, pueden volver a hacerlo, tienen la capacidad intelectual y técnica para hacerlo, así que lo volverán a hacer. Pero yo diría que el problema del Medio Oriente es que hay una oportunidad que yo espero que los Estados Unidos y Israel sepan entender y adaptar, que es relacionarse con los demás países árabes amistosamente, lo que se llaman los acuerdos de Abraham. Que Israel llegue a hacer un acuerdo con Arabia Saudita, que llegue a hacer un acuerdo con los países del Golfo, que llegue a hacer un acuerdo con otros países, y que en ese marco se trate de darle una resolución, quizás no definitiva, pero un camino de resolución para el tema de los palestinos. Obviamente no hay solución en el Medio Oriente sin solución para los palestinos. Mm. No puede haberla, simplemente porque hay un grupo muy grande de gente, 6, 7 millones de personas que están permanentemente en estado de rebelión y en estado de resentimiento. Y es muy difícil convivir con eso. Sí, lo podés destruir por un rato, lo podés controlar por un rato, lo podés eh, hacer añicos por un rato, pero al final eso vuelve a reaparecer, porque los sentimientos existen y las personas sobreviven. No todas, pero muchísimas. Entonces, la resolución de una solución, la solución de algo que sea permanente para el Medio Oriente pasa primero por enfriar las aguas, calmar las pasiones, debilitar Irán como ha sido hecho y volver a hacer un acuerdo que incluya a los otros países árabes y que gradualmente de alguna forma rearregle y reordene el proyecto de los palestinos como lo ha propuesto Trump muy inteligentemente hace 3 semanas. ¿No es cierto? Mm. Entonces, yo creo que ese es el camino. Con respecto al antisemitismo, es más viejo que el mundo, digamos, no es un fenómeno nuevo. Todos sabemos que el antisemitismo es una enfermedad incurable que existe. Cuando ha habido problemas como el de Gaza, tiende a exacerbarse porque vuelve a aparecer. Yo creo que no es un tema que se puede resolver por declaraciones, es un tema que puede solamente mejorar en la práctica, si los países están atentos, si las sociedades están atentas de que el racismo en todas sus formas es negativo, sea anti-israelí o anti-negro o anti lo que sea, ¿no es cierto? Y yo creo que es un tema importante, pero que no es el tema fundamental. El tema fundamental es el equilibrio geopolítico del Medio Oriente. Si ese tema se resuelve, el problema de Israel también se resuelve. Mm. El problema es que no es fácil, es muy Claro. complicado, 80 años que prueban sin éxito. Felipe, ¿cómo estás viendo otro actor importante en el escenario internacional, que es la Unión Europea? Se está quedando atrás, la población envejece, tiene peleas internas constantemente, ves casos raros o movimientos, una España, eh, si querés, muy a la izquierda, ves lo que está pasando en Francia con un expresidente preso. ¿Cómo estás viendo la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es un gigante económico con pies de arcilla políticos y militares. Digamos, lo que tiene es una gran fuerza económica y regulatoria, tiene un acuerdo de unión económica y de moneda común que es muy sólido, y tiene pies de arcilla en todo lo que es político y militar. Desgraciadamente, cuando las épocas se vuelven más políticas y más militares, como es la actualidad, hace 3 años esto no hubiera importado, pero en la medida de que lo que cuenta ahora en el comercio, en las inversiones, en la diplomacia internacional, no es solamente el comercio, sino también el poder y la fuerza, la situación de la Unión Europea se debilita, porque no tiene los instrumentos. No tiene política exterior independiente, hay política exterior francesa, alemana, italiana, belga, pero no de la Unión Europea. Bueno, hay política exterior de la Unión Europea en temas comerciales, pero nada más que eso, en temas económicos de regulación, pero nada más que eso. Entonces, la Unión Europea está sufriendo las consecuencias de que el mundo se ha vuelto mucho más político y mucho más militar. ¿La reacción militar cuál ha sido? Bueno, aceptar a regañadientes primero, pero ahora con un cierto grado de mayor entusiasmo, de que tienen que volver a reorganizar sus fuerzas armadas, de que no pueden gastar 1,5% o 1% de su PBI en fuerzas militares
y hacer que los Estados Unidos paguen el 5%, sino que ellos también tienen que pagar el 3 o el 5%, y tienen que desarrollar su industria bélica, mejorar su coordinación, fortalecer la OTAN y fortalecer la relación con los Estados Unidos, porque obviamente lo que no pueden los europeos es reemplazar el paraguas atómico de los Estados Unidos. Digamos, no hay forma de asegurarle a los europeos en su conjunto de que van a ser protegidos de un ataque atómico, salvo a través de los Estados Unidos. Todos los otros intentos son parciales y no son creíbles. Ni el francés, ni el británico, ni que los alemanes quieran la bomba atómica, digamos, todo eso está muy lindo al nivel de la retórica, pero en términos prácticos, el único que puede darle un paraguas atómico a Europa son los Estados Unidos. Entonces, gastarán menos los Estados Unidos para gastar más en Asia, para enfrentar a los chinos, pero en el fondo Europa va a tener que seguir aliada militarmente con los Estados Unidos, produciendo más armamento y gastando más para la protección y para la coordinación del esfuerzo militar, y tratando de decidir las cosas políticas que puedan dentro del marco limitado que tienen. El problema es que no tienen política exterior común, no tienen política común, no tienen presupuesto común. ¿Cómo podés tener un país que no tenga un presupuesto común? Que el presupuesto común sea No, el 1% del PBI. Nada, quiero decir. no, Nada. Entonces, ese es el temor de la Unión Europea. Como dije yo, un gigante económico con pies de arcilla, en lo político y en lo militar. Bueno, lo militar lo puede subsanar, pero siempre en asociación con los Estados Unidos. Lo político, a mí me parece que ellos van a seguir siendo un adendum de los Estados Unidos. Van a tener que asociarse a una gran alianza occidental, como la tenían antes en la época de los soviéticos, donde les guste o no les guste, los Estados Unidos van a liderar la alianza. Eso va a ser el final de la historia, porque no hay otra alternativa. Yo no me imagino a bien, los polacos desarrollando la bomba atómica y los alemanes quedándose tranquilos, o los alemanes desarrollando la bomba atómica y los franceses quedándose tranquilos. En otras palabras, claro. están demasiado divididos los europeos para tener una política común. No es que no quieran tenerla, es que no pueden tenerla. Si fuera simplemente no querer, se podría corregir, la voluntad se puede cambiar. Lo que no se puede Mm, cambiar es la realidad. Hay demasiadas divisiones, demasiados antagonismos, demasiados intereses cruzados que hacen que Europa no puede ser una. Existe Europa como una unidad cultural, pero como una unidad política no existe. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es los Estados Unidos y va a seguir siéndolo. sin dudas. La última pregunta por mi parte, Felipe. Eh, Hace poco fue la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, Eh, Más allá de temas puntuales y anecdóticos, Donald Trump embistió duro contra Naciones Unidas. Hasta el propio sí. Javier Milei embistió. A tu juicio, eh, hay que hacerle un refresh a Naciones Unidas, ¿sirve para algo? Y el Bueno, rol yo del creo que sí sirve. multilateralismo, ¿no? En definitiva. Yo creo que sirve para algo, pero no para lo que pretendió ser. Las Naciones Unidas pretendieron ser el Consejo de Seguridad del mundo, el mecanismo de seguridad del sistema mundial. Para eso estaba el Consejo de Seguridad, que iba a instaurar la paz cuando hubiera guerra, limitar los ataques cuando los hubiera ilegales, etcétera, y nada de eso ha podido hacer en los últimos 50 años prácticamente. Entonces, las Naciones Unidas, por sus objetivos originales, no funciona. Sí funciona como un lugar donde donde los países se reúnen a conversar, a discutir, a tener contactos, a intercambiar ideas. Es una arena de discusión. Es un lugar donde se presentan cosas. Se puede criticar muchas de las cosas que hacen las Naciones Unidas porque exceden su mandato original, sí. Como toda burocracia, tiende a crecer. Burocracias, si vos creas una burocracia en el departamento de promoción del riego en la avenida de Belgrano, primero hay una persona, después hay 5, después hay 50, después hay un batallón de gente dando opiniones. Bueno, pero ¿para qué sirven esas opiniones? Para muy poco, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que las Naciones Unidas tienen que hacer una especie de recalling, una especie de recondicionamiento de su proyecto original, igual que la OMC, igual que la Organización Mundial de la Salud, volver a pensar qué es lo importante, qué es lo no importante y qué es lo que debieran hacer y en qué se pueden poner de acuerdo los países. Y obviamente lo que se pueden poner de acuerdo en un mundo tan dividido es muy poco. Si fuera un mundo unido, hubiera un líder único, como fue durante los Estados Unidos entre el 1990 y 2010 o 2020, o como fue el mundo de la Guerra Fría dividido entre dos mundos, bueno, vos sabías que estabas acá o estabas allá. Pero ahora vamos a un mundo muy fraccionado, muy fragmentado. Entonces, las Naciones Unidas tienen un objetivo que no agrega mucho valor agregado en este momento, que debiera ser
redefinido, reestructurado, sobre todo con más humildad, con menos pretensiones de cambiar el mundo cuando no se puede cambiar, con menos retórica, quizás con más dedicación a las cosas prácticas. La Cruz Roja, a ayudar cuando hay un evento grave humanitario, a responder a guerras que no tienen nadie que se ocupe de ellas, porque realmente en África nadie se ocupa de ellas y tampoco nadie está interesado ni a favor ni en contra. Entonces, hay cosas que se pueden hacer internacionalmente, pero hay que redefinirlas con temas concretos, no con temas teóricos, no con grandes propuestas. Naciones Unidas 2030 o 2050, cómo va a ser el mundo. Sí. Todo eso realmente tiene una dosis de voluntarismo que no termina en cosas concretas, prácticas, y se pierde mucho el tiempo. Y en eso yo estoy de acuerdo con el señor Trump y con el señor Milley. Clarísimo. Fin de mi monopolio de preguntas. Felipe, le paso y abro, si querés, el comercio de preguntas al Cómo no, profesor al Ávila, público. para que aporte riqueza también a esta entrevista. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, muy bien, te voy a leer algunas preguntas que tengo acá. Voy a empezar por la última, que es breve. Dice lo siguiente: ¿cómo será el futuro de Argentina junto a los Estados Unidos en los próximos 5 años? Bueno, ¿Cómo lo todo va a depender de imaginas? cómo se negocie la relación con los Estados Unidos. En principio, debiéramos poder ganar mercados. Con los Estados Unidos tenemos un balance comercial equilibrado. No tenemos déficit, como tenemos con China o como tenemos con Brasil o con la Unión Europea. Tenemos un balance equilibrado. Entonces, tendríamos que poder ampliar nuestra lista de productos, sobre todo esos de los productos regionales, hacia todos los productos alimenticios o semi-alimenticios regionales, donde Argentina tiene ventajas competitivas, el vino, los olivas, los limones, en fin, podemos hacer una lista larga de productos que Argentina ya ha exportado en el pasado y que podrían consolidarse y aumentarse todas esas exportaciones. Segundo, están todos los temas de conocimiento, de la industria del conocimiento y la inteligencia artificial, donde Argentina ha demostrado por la creación de ciertas empresas que ha creado en los últimos años que hay argentinos capaces de participar de ese juego de una forma productiva, activa, con resultados, y ahí también hay una posibilidad de cooperación muy importante quizás con los grandes jugadores internacionales en temas de informática también. El otro tema, obviamente, es los minerales. Argentina tiene una producción potencial de litio que está dividida entre chinos y americanos hoy en día. Las principales inversiones son chinas y norteamericanas hoy en día. En cobre, las principales inversiones que hay hasta ahora no son americanas, pero son anglosajonas, son australianas, son canadienses, son prácticamente norteamericanas. Digamos, son Río Tinto, son Broken Hill, son First Quantum, son compañías canadienses o australianas, ¿no es cierto? O sudafricanas a veces. Entonces, existe un potencial importante para quizás hacer un acuerdo con los Estados Unidos en el tema minero, donde nosotros nos aseguremos que los Estados Unidos nos contribuyan a financiarnos una integración logística de trenes, de caminos y de puertos que saquen todos esos minerales al Atlántico. Tenemos dos alternativas: o llevamos al Pacífico y eso va a China o a Japón, fundamentalmente a China, o lo llevamos por los puertos, lo llevamos por Córdoba, por Santa Fe y por la provincia de Buenos Aires y lo llevamos al Atlántico. ¿Cuál es la ventaja del segundo camino? El valor agregado. El valor agregado que se va cuando llevas algo a Chile y se va a Chile, quedaría en Córdoba, quedaría en Santa Fe, quedaría en la provincia de Buenos Aires. Hasta podríamos tener refinación de cobre, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, cerca de los grandes puertos de Santa Fe, porque tenemos una planta nuclear, con lo cual podríamos tener cobre verde, que tiene un precio 5 o 10% superior al cobre normal. Utilizaríamos la energía de origen nuclear para darle a esas refinadoras el potencial eléctrico que no tienen otros. Entonces, existe un potencial importante, pero requiere ayuda en la construcción de ferrocarriles, de vías, mejoras de puertos, etcétera, y quizás en los Estados Unidos, con el Banco Mundial, con el BID y con otras instituciones puedan proveernos un financiamiento para crear un gran camino minero de exportación de la minería y de la logística que va relacionada a la minería, que vaya desde Jujuy hasta los puertos del Río de la Plata o hasta los puertos del Paraná. Y eso sería muy importante, yo creo. Lo mismo en el sur. Argentina debiera transformarse en el gran protector y cuidador, si quieren, el sheriff del Atlántico Sur. Ahora, para ser el sheriff del Atlántico Sur necesitamos tener puertos bien organizados en el Atlántico Sur, necesitamos tener
petróleo, explotar el petróleo en el Atlántico Sur, explotar la pesca que no la estamos explotando fundamentalmente por problemas propios sindicales, el petróleo porque requiere hacer licitaciones offshore que se están comenzando a hacer, pero esas dos cosas, el petróleo, la pesca y los puertos, nos darían la posibilidad, con la ayuda de los Estados Unidos, de crear toda una zona digamos, de hegemonía o de gran influencia argentina en el sur, que nos daría también una puerta de entrada a la Antártida y le daría a Argentina la posibilidad de tener un rol muy particular y muy importante desde el punto de vista geopolítico internacional, porque hoy en día los pasajes de Tierra del Fuego, de Drake, etcétera, pueden volver a ser importantes porque el Canal de Panamá tiene ciertas limitaciones climatológicas que hacen que los barcos que antes tardaban 3 4 días ahora tardan 30 días. Entonces, Argentina puede volverse importante porque controla el Atlántico Sur, pero para eso hay que controlarlo, para eso hay que pescar, hay que sacar petróleo y hay que tener puertos que funcionen y hay que tener una armada que cumpla con sus funciones. Ahora, ¿es factible eso? Con ayuda de los Estados Unidos es totalmente factible. Déjame que te diga algo adicional. La posibilidad de acuerdos comerciales con los Estados Unidos a mí me desorienta mucho. Yo no termino de entender qué es lo que nos daría los Estados Unidos. Quizá la posibilidad de exportar más limones, quizá la posibilidad de importar esto o lo otro, quizá la posibilidad de que venga alguna inversión y demás, pero lo central no se refiere a salidas tan prácticas, tan lógicas, tan tangibles como lo que vos estás diciendo, creo yo, sino que es algo más abstracto, pero más potente, y es que refirámonos o tengamos presente el principio de simetría de Lerner. El principio de simetría de Lerner, que fue postulado en la década del 30 por Ava Lerner, dice que un impuesto a la importación, el proteccionismo, es equivalente a un impuesto a la exportación. De forma tal Claro. que cuando un país coloca impuestos a la importación y restringe la importación, necesariamente la exportación se va a reducir. Se lo puede probar de mil maneras. Incluso 130 años antes, Henry Thornton, un economista monetario y macroeconomista rudimentario de Gran Bretaña que trabajaba en tiempos de las invasiones inglesas a la Argentina, lo dijo con otras palabras. O sea que la pregunta mía es mía, no la he leído acá, es mía, es lo importante de una apertura comercial es que la Argentina se abra, no que los Estados Unidos se abran a la Argentina. Por cierto que esto es conveniente, es muy conveniente que los Estados Unidos nos dejen exportarles a ellos, que abran su mercado, pero más importante todavía es que la Argentina baje o elimine área, ¿no? que ayuda y que tiene pie a industrias ineficientes para provocar una masiva reasignación de recursos, de capital, de trabajo, de capacidad empresarial, desde los sectores protegidos y poco eficientes hacia nuevos sectores, entre los cuales está la agricultura y muchos otros tantos, ¿no? Yo veo que con esto está pasando lo mismo que con la dolarización endógena. Nadie sabe de qué se trata la dolarización endógena. La dolarización, que era la Ujú. bandera de Milei, nadie sabe de qué se trata. Yo creo que ni él mismo sabe de qué se trata, es incapaz de definirla. Y en cuanto a las negociaciones y la apertura comercial, a mí me parece que no se está hablando de un acuerdo comercial como el que firmó Chile con los Estados Unidos en el año 2000, o como el de México con Estados Unidos en el año 94, o como el de España con el Europea en los años 80. No, no se está, porque ahí España y México y Chile se abrieron al resto del mundo y provocaron esa reasignación y eso llevó a un incremento de eficiencia. ¿Qué es lo que están tramando ahí? ¿Es simplemente facilitar la vida de la Argentina, abriéndole las puertas a Estados Unidos o haciendo lo que es verdaderamente importante, que es que la Argentina se abra a ellos? Se abra a ellos. O sea, que el arancel de importación sea cero, cero, para que de esa forma se produzca esa marcha de recursos hacia la exportación y ahí sí, al poder importarse mucho, también se va a exportar mucho, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo lo ves vos a eso? ¿Qué es lo que intuís No, que yo está creo que ocurriendo? los Estados Unidos van a insistir que Argentina reduzca su proteccionismo, de eso no hay ninguna duda, Jorge. Así que Ah, sí. quédate tranquilo, no hay ninguna duda. Es parte del paquete que están aplicando en todos lados. Ellos hacen concesiones sacando de que vos le hagas concesiones. ¿Y cuáles son las concesiones? Reducción del proteccionismo.
Argentina es un país con alta protección en muchos campos, así que no tengan ninguna duda que cualquier acuerdo con los Estados Unidos va a ser liberalizante desde el punto de vista de las importaciones. Ahora, ¿cuán liberalizante? No te lo puedo decir porque no sé lo que se está negociando, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Como lo es el tratado con la Unión Europea, que en su magnitud, que no es tan grande, es liberalizante. Digamos, Ahí sí, reduce, sí, sí, ahí lo sí, veo, lo veo. En no, el caso ahí norteamericano no lo pasa. veo porque nada, no No, trasciende mucho nada. más. Fíjate que los americanos a Vietnam le piden que baje los aranceles al cero. A Vietnam le pidieron eso, a cero. ¿Okay? Entonces, si es por pedido norteamericano, no te preocupes. El tema es que muchos temas los americanos no son competitivos, porque no tienen la producción, porque se la destruyó China, se quedaron sin industria. No tienen industria de electrodomésticos, no tienen industria de automóviles, digamos, perdón, tienen industria de automóviles, Sí, pero claro, de- pero, camionetas. pero, pero, pero limitada. No tienen industria en muchos de los sectores que Argentina requiere competencia. Así que yo creo que la tendencia va a ser de que Argentina liberalice. De eso no tenga ninguna duda y quédate tranquilo con respecto a eso. Va a ser importante y va a ser fuerte el pedido. Ahora, lo importante es que nos concedan cosas, porque esas cosas concedidas crean lazos de interés económico que hacen que le da sustentabilidad a largo plazo. Digamos, si vos conseguís que el limón se exporte sin restricciones a los Estados Unidos, no solamente tenés a favor de esos dos o tres empresas argentinas, sino los gobernadores de esas provincias quieren mantener ese flujo de comercio, ¿no es cierto? Y los diputados que corresponden a esos gobernadores también. Entonces, yo creo que van en las dos direcciones. La apertura de la exportación es muy importante porque crea nexos reales que no tiene Argentina, tiene un, un portafolio de exportaciones muy limitado, exportamos 50 cosas. La lista es muy larga, pero las cosas importantes son muy pocas, ¿entendés? Entonces, para ampliar esa lista, lo que tenemos que tener es apertura. Después tenemos que tener continuidad económica. ¿Por qué no exportamos muchas cosas? Porque hemos tenido un sistema económico que nos ha permitido invertir en la exportación en los últimos 50 años, en parte por las restricciones que vos mencionás, la cerrazón de la economía y en parte por la inestabilidad económica extraordinaria que hemos tenido. Otras palabras, Argentina no es que no tenga posibilidades de exportar, no las ha podido aprovechar porque los empresarios no la pueden aprovechar porque las condiciones no están dadas. Como no tenemos industria de pesca, ¿por qué nuestra industria de pesca es tan pobre? ¿Por razones puntuales de industria de pesca? No. Como el resto de las industrias argentinas. Es Eh, pobre porque no hay empresarios que quieran invertir en un país que no les dé estabilidad jurídica, que no les dé continuidad, donde el tipo de cambio cambia todo el tiempo, donde hay inflación, donde hay gobiernos que cambian las políticas regularmente. Entonces, la enfermedad argentina ha sido nuestro principal enemigo contra la exportación y la importación, Jorge. Si podemos corregir el enemigo, si podemos realmente terminar con el enemigo y la inestabilidad económica, yo creo que muchos de los problemas de exportación y de importación se van a acomodar gradual, pero automáticamente con el tiempo. Esa es mi impresión, ya me equivoco. sí, 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 está bien. No, no, es una impresión, pero también es información. Yo no conocía el entramado de los acuerdos. Realmente no lo sé porque no ha trascendido a la prensa, por otra parte. Acá tenemos, a ver. Bueno, acá hay una pregunta, se está refiriendo a algo que vos dijiste al principio. El error de Perón al esperar una tercera guerra mundial no es un poco hablar con el diario del lunes. Pregunta. Él quiere decir lo siguiente, la situación en Corea hacía creer que podía ocurrir una tercera guerra mundial. Esa es No, la todo eso reflexión. es verdad. Todo eso es verdad, pero las buenas políticas son las que toman en cierta medida la prudencia. De los 23 países que fueron a La Habana, 22 firmaron. Y no eran vasallos o países controlados por los Estados Unidos. Había países importantes. Estaban los británicos, los belgas, los holandeses, los mexicanos, los colombianos. En otras palabras, ¿por qué era prudente firmar el GATT? Porque nos perdía la posibilidad de poder negociar nuestras condiciones de acceso al mercado internacional. Perdimos esa negociación y al año siguiente cerraron los mercados alimentarios para Argentina. Entonces, es obvio que lo que estamos comentando es el día después, pero lo que es peculiar es que Argentina fue el único país de 23 que se negó a firmar. De eso no hay discusión. Eso no Es es contundente. posfáctico. Eso Contundente la sucedió. respuesta, sí, sí. Bueno, acá veamos otra pregunta. Eh, Dice, en un mundo donde prevalece la esfera de influencias, ¿acaso no fue un error rechazar los BRIC? Bueno, los BRICS nos hubiera acercado a la esfera de influencia china de una forma que
hoy en día me parece un poco riesgosa, porque obviamente América Latina va a ser de una forma o de otra parte de la zona americana. Digamos, los Estados Unidos por ubicación geográfica, por historia, por tradición, considera América Latina su patio trasero. Estemos o no de acuerdo, lo considera así. Perdió ese patio trasero por negligencia en los últimos 15 años, pero lo quiere recuperar. Entonces, en ese contexto, hay que tener en cuenta que cuando los países se enfrentan por la hegemonía, como en este caso Chile y los Estados Unidos, se vuelven muy sensibles, cualquier cosa los ofende. Cualquier cosa que en circunstancias normales no sería ofensivo, se vuelve peligroso y ofensivo. Entonces, yo diría que lo de los BRICS nos agregaba muy poco, porque realmente no nos daba acceso particularmente a nada, solo sentarnos a la mesa y de cuando en cuando tener que decirle que no una decisión que tomaban los chinos y los rusos. Los principales socios eran China, Rusia, India y Brasil, en las cuales India y Brasil tenían poca opinión, los principales jugadores eran Rusia y China. Entonces, tener que sentarnos en una mesa para decirle que no a Rusia y a China, yo no veo qué ventajas había. Me parece que eran todas desventajas. Podíamos en todo caso haber aceptado ser un observador, pero no un miembro pleno con decisión de voto y con participación en decisiones y en discusiones, porque no había nada a ganar y todo a perder. Bueno, acá tengo una pregunta que apela a tu condición o a tu ex condición de profesor del ISEN o el ISEN. Dice, cree que, primero te agradece, dice que es un lujo escucharte, te trata de profesor, tal vez fue alumno tuyo. Cree que los diplomáticos profesionales tienen un rol importante para jugar en la diplomacia comercial y política que viene. ¿Debiera cambiar su perfil el diplomático para que la sociedad valore y considere eficiente su función? Yo pienso que el rol de los diplomáticos es muy importante y Argentina tiene la ventaja de que durante 60 años creó una escuela diplomática y creó una clase de burócratas entrenados, de tecnócratas entrenados, cosa que no tenemos en Argentina en muchos campos. La tenemos en la DGI, lo tenemos en el Banco Central, lo tenemos quizás en la Secretaría de Finanzas, donde hay pequeños grupos de funcionarios que se mantienen a través del tiempo. Argentina, y los militares, por supuesto, digamos, hasta ahora ningún concejal se animó a ponerse a cargo de una corbeta o de un destroyer y apretar un botón. Políticamente pueden tener la voluntad, pero no lo pueden hacer. Entonces, tenemos pocos sectores del Estado donde hay estructuras profesionales entrenadas, y la diplomacia es una. Entonces, a mí me parece muy importante el entrenamiento profesional. Lo que debemos preguntarnos es si el entrenamiento que tiene hoy en día la carrera es el apropiado para el mundo que se avecina. A mí me parece que no lo es. Me parece que se viene un mundo muy diferente al que conocíamos antes, un mundo en el cual va a haber que negociar muchos acuerdos bilaterales, como hicimos en el siglo XIX. Argentina firmó en el siglo XIX 32 acuerdos bilaterales. Se llamaban acuerdos de amistad, navegación, comercio e inmigración. Eran acuerdos bilaterales país a país. Firmamos con un montón de países. Fueron la base de nuestro éxito económico entre 1850 y 1930. Entonces, vamos a tener que negociar muchos acuerdos y para esos acuerdos se necesitan diplomáticos entrenados. Los diplomáticos que tenemos están entrenados, pero quizás tengan que hacer un esfuerzo adicional para prepararse para ese tipo de gimnasia, ¿no es cierto? Pero eso es mucho mejor que comenzar con alguien que no sabe nada. Tienen una base, saben cómo tratar, tienen los fundamentos, han estudiado Derecho Internacional, han estudiado Derecho Internacional Privado, conocen los fundamentos del comercio internacional, fueron las clases que yo les dicté durante 25 años. Así que algo, muchos de ellos han captado o han absorbido mucha de esa enseñanza que se le di yo y otros más, pero fundamentalmente yo fui profesor de Economía Internacional del ISEN durante 25 años y me honro de haberlo hecho. Pero creo que hoy en día, si hubiera que hacerlo, habría que hacerlo con una adaptación al mundo que se avecina, que es un mundo de negociaciones permanentes. Va a haber que negociar acuerdos con mineros, va a haber que negociar acuerdos energéticos, va a haber que negociar acuerdos bilaterales con países como Marruecos, como Pakistán, países con los cuales nunca hemos tenido acuerdos. Y todo eso requiere profesionalismo, requiere dedicación y requiere un ejército, un grupo de 100 o 120 personas entrenadas, preparadas para hacer esas negociaciones. Así que yo creo que no veo como en el pasado la diplomacia, sino que la veo en el futuro, pero con cambios y nueva visión. Bueno, hemos llegado al final, se ha agotado el tiempo y tenemos acá una nota de agradecimiento. Te lo leo textualmente. Soy Julia Lorenzo. Sí, alumna del profesor en el ISEN hace varios años ya. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, Ha sido una excelente posición la tuya.
excelente como todas las exposiciones a las cuales nos tenés acostumbrados. Nos vamos iluminados, Felipe. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco la invitación y que hayan tenido la paciencia de escucharme y muchas gracias por la invitación, tanto Willy como Jorge, un gran abrazo. Y a todos los que Igualmente. escuchen también mis saludos. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Hasta Adiós. pronto. Mil gracias, Felipe, un enorme placer. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Willy. Hasta luego.